Muy buenas noches. Las FARC nacieron en el año 64, hace casi 53 años, cuando bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, presidente de la República entonces, se ordenó atacar militarmente a Marquetalia, que era el lugar donde de manera pacífica se había refugiado una antigua guerrilla comunista comandada por Jacobo Prías, alias Charnegro, y por Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. El actual portavoz oficial de las FARC es Luciano Marín, conocido como Iván Márquez. El siguiente es el primer reportaje que él concede en un estudio de televisión aquí en Bogotá. En esta entrevista nos va a acompañar nuestro compañero de CMI, Didier Chica, quien es experto en temas del conflicto y del postconflicto. A ver, señor Márquez, ¿qué lo condujo a aceptar esta entrevista? Bueno, realmente la insistencia de Didier, ¿no? Fundamentalmente. Y además porque considero que este sería un espacio apropiado para hablar del estado actual del proceso de paz. ¿En qué va esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pueden esperar los colombianos dentro de unos meses con relación a este proceso que se desarrolla en medio de dificultades, sí, pero que las partes tenemos el compromiso de superarlas para poder darle a Colombia una satisfacción anhelada por muchos años, que es la de la paz, la de la reconciliación de la familia colombiana, desde luego con algo de justicia social, ¿no? Con algo de democracia y también con soberanía. Resumamos diciendo vida digna para todos. Yo creo que este es un propósito posible, que no es, digamos, una aspiración exagerada, socialista, comunista, sino muy humana, ¿no? Sí, ahora, señor Márquez, antes de comenzar, digamos, la entrevista en sí, ¿usted quién es? ¿Cómo nació en la guerrilla? ¿Por qué es guerrillero? ¿Quiénes eran sus padres, etcétera? Bueno, yo soy de origen muy popular. ¿De dónde es usted? De Florencia, Caquetá. De Caquetá. De Florencia, Caquetá. Mi padre trabajaba en ese entonces en el taller intendencial, era mecánico. ¿Ah, sí? Trabajaba... ¿En su mami? No, mi mamá en la casa fundamentalmente. ¿Y ustedes son cuántos hermanos? Bueno, actualmente somos 5, pero éramos una familia numerosa, unos 8, 3 de los cuales, 2 mejor, más exactamente, fueron muertos por el delito de sangre, por ser hermanos míos, ¿no? El resto está por ahí, trabajando. Pero ¿cómo comienza su vida en la guerrilla? ¿Por qué termina usted en la guerrilla? ¿Cómo fue esa iniciación de su vida guerrillera? Bueno, yo me vinculé desde muy joven a la Juventud Comunista. ¿Desde muy joven qué quiere decir? 18, 19 años, mientras estudiaba aquí en Bogotá. Filosofía. Pero usted está estudiando aquí en Bogotá. Sí. ¿En dónde? En el Seminario Mayor de Bogotá. Estaba estudiando para cura, ¿no? Marulanda voy a utilizar la palabra García Márquez, me mamaba gallo con eso, ¿no? Iván, cura, y no, agradable todo, ¿no? ¿Y alcanzó a hacer? Lo máximo que yo hice fue ir a una región remota del Caquetá, en una Semana Santa, y vestido como de diácono o algo así. ¿Ah, sí? ¿Pero con sotana? Con sotana, me puse una sotana y dirigí 2 palabras de Cristo en el Calvario, ¿no? No tengo sed y Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, eso hace mucho tiempo y a mí... Pues cuando comenzó su vida. Pues claro. ¿Usted tenía cuántos años? Yo estudié en el Seminario Menor de Bogotá, de Florencia también. Ya, ¿pero aquí en Bogotá estudió en Seminario Mayor? Estudié en Seminario Mayor, estudié Filosofía.
por aquí cerca a la 100. Ustedes saben, ahí hay una edificación que es la del Seminario Mayor de Bogotá. Ahí existe todavía. Existe, sí. Existe. ¿Y usted estuvo ahí? Claro. Sí, estudié 3 años filosofía ¿Y ahí. por qué decidió irse ¿Pero usted iba a ser sacerdote? Pues estaba en esa senda, ¿no? Pero al final me di cuenta que no era por ahí la cosa. ¿Estamos hablando de qué años? Ay, Yamil, póngale usted 74, 75, no sé, por esa época. ¿Y usted por qué quería ser sacerdote? Yo no sé, digo que por amistad con algunos sacerdotes de Florencia que hicieron mucho por el Caquetá, que eran los padres de la Consolata. Un obispo muy querido en Florencia, como fue Monseñor Ángel Cuniverti. Esa gente supo hacer una buena relación con la población y de verdad que tenían incidencia, influjo, ¿no? ¿Y cuántos años estuvo en el seminario? Todo el bachillerato, señor, más 3 años de filosofía. Sí. 9 años. ¿En el seminario mayor aquí? Menor y mayor. Estuve 2 años en Garzón Huila. En Garzón Huila estudié 5º y 6º, también en el seminario de Garzón Huila, ¿no? De Florencia pasé a Garzón y de Garzón a Bogotá. Al mayor. ¿Y cuánto estuvo en el mayor? 3 años. Estudiando filosofía. Filosofía. ¿Y usted recuerda a alguien que hubiera sido su catedrático o sacerdote? El padre Aldo Estela, fundamentalmente y otro sacerdote muy bueno, el profesor de filosofía, el profesor Olmedo, que era también un sacerdote. Dejemos esos 2, ¿no? ¿Y qué lo condujo, después de 3 años en el mayor, ¿no? ¿Qué lo condujo a abandonar No, como dije, vi que ese realmente no le haría mucho sentido a mi vida, ¿no? Y sí sentía como por dentro el fuego de la rebeldía, debo admitirlo. Y esto me llevó a hablar con Monseñor Castro. ¿Monseñor Castro? Sí, hoy que es el... el obispo de Tunja. Sí. El arzobispo. El arzobispo. Que es presidente de la conferencia. De la conferencia episcopal. ¿Que habló con él? Me le presenté a su oficina en Florencia y le dije, Monseñor, en ese momento, hasta aquí llegué yo. ¿Él qué era en ese momento? Era el obispo de Florencia. ¿Y qué le dijo? No, me voy. Está bien, Iván. ¿Qué quiere hacer? Le dije, pues bueno, me voy de profesor por ahí en algún colegio. Y efectivamente terminé siendo profesor de biología en el municipio de Cartagena del Chairá, en el río Caguán. Ahí trabajé como 1 año y luego me trasladé a Doncello, donde fui nuevamente profesor de biología, porque mientras estuve en Bogotá quería ir a medicina. Y entonces alguien me recomendó que la mejor manera de aproximarse a esa carrera, de pasar la prueba, era estudiando biología. Y me enteraba de lo que pasaba en la Nacional en temas de biología. Estaba muy interesado con ese tema y pensando tal vez en eso, terminé de profesor de biología. Ya en el Doncello, Caquetá, dicen que es la segunda ciudad del departamento, fui jefe del departamento de biología, ¿no? Tenía ya bajo mi dirección unos 4 o 5 profesores más. ¿Pero departamento de biología de qué institución? Del colegio de bachillerato del Doncello, ¿no? Entonces, biología para primero, bachillerato hasta 4º. Yo enseñaba física, la física elemental en primero, botánica en 2º bachillerato, la cuestión de anatomía animal y la biología humana en 4º bachillerato. Esas eran las materias, además teníamos laboratorios, era el jefe del laboratorio. De biología. Ahí trabajamos de biología, claro. Hacíamos unos estudios muy buenos para esa época que causaban asombro en esa juventud, como mirar en el microscopio algunas células, ¿no? Algunos organismos microcelulares. Interesante todo esto. Creo que me gané un gran aprecio
de la juventud. Todavía por ahí, cuando voy al Caquetá, me ocurrió hace poco, cuando estuve acompañando a los guerrilleros de los frentes 14 y 15, desde un lugar bien profundo, allá metido en la selva, hice el recorrido de la marcha motorizada de esos guerrilleros, más de 300 guerrilleros, todos armados con sus fusiles, bien uniformados. Y al paso por los pueblitos me salía gente, profesor, ya unos tipos que yo no recordaba y tenían que recordarme, ¿no? Pedía disculpas, les daba un abrazo, preguntaba por sus familias. Pasó algo muy interesante en esta marcha guerrillera, la última de marcha guerrillera de la FARC, para terminar, digamos, la congregación de los guerrilleros en las 21 zonas y puntos transitorios. Es que cada vez que pasábamos por un caserío o por alguna inspección, la gente nos esperaba a la entrada y nos hacían bajar de los vehículos. Ustedes se bajan y nos acompañan. Vamos a hacer el recorrido que ustedes iban a hacer por el pueblo a pie. Y lo hacíamos rodeados del afecto y del amor de la gente, con banderas blancas, banderas de Colombia, saludos, viva la paz. Nos animaban, nos impulsaban, no nos dejen solos, es la otra cosa. Pero eso fue ahora, pero estoy hablando de su juventud, es decir... Sí, pero como yo me remito a esta escena pensando en Doncello y los estudiantes. Por eso, usted está actuando como profesor de biología. De biología, ¿Y ahí qué pasa? Bueno, de todas maneras yo siempre, como le digo, tenía por dentro una llamita de rebeldía. Estaba ya vinculado a la Juventud Comunista, como dije. De la Juventud Comunista me llaman. Juventud Comunista de Colombia. Digo, en Caquetá. En Caquetá. Era el segundo ahí. De repente me dicen, usted pasa a ser el secretario de organización del Partido Comunista ya de los viejos, ¿no? De los jóvenes a los viejos. ¿Quién dirigía la JUCO? La JUCO la dirigía Henry Millán. ¿Quién? Henry Millán, quien luego fue congresista de la Unión Patriótica. Entonces, usted ingresa a la JUCO. Sí. Lo nombran directivo. Sí. ¿Y qué sigue? Bueno, digo que estoy explicando que de ahí me llaman a ocupar un cargo de dirección en un escalón un poco más superior, digamos que en el de los viejos ya, del Partido Comunista ya, legal. El director, el secretario de ese partido era un señor de nombre Feliciano Pachón, antiguo guerrillero comunista, muy, muy querido. Ahí estuve como secretario de organización, que es como el segundo cargo. Y estamos hablando ahora del gobierno de Turbay. Y durante ese gobierno de Turbay, pues usted sabe, el Estatuto de Seguridad, allanamientos, amenazas, persecuciones. Realmente la vida se nos hizo un poco imposible, se corría mucho riesgo, recibimos amenazas. Y entonces, como miembros de la JUCO. Como miembros de la JUCO, como militante comunista ya en este caso. Y entonces, al ver esta situación, opté por ingresar a la guerrilla de las FARC. ¿Y cómo hizo? No, pues sencillamente me contacté con el comandante de ese entonces del Frente 14 en el Caguán, sí, en el Caguán. Río Caguán abajo. Tuve que ir como hasta Remolinos del Caguán, ¿no? Varias horas sobre ese río hasta llegar a los campamentos guerrilleros. No tuve que hacer mucha, digamos, mucha antesala para que se me aceptara. Ya era conocido, ¿no? Y a partir de ahí... me aceptaron con gusto. Pero me decía, ¿eso fue al gobierno Turbay? Sí. 82, por ahí. Sí, más o menos, ¿no? Desde entonces usted está en las FARC. Estoy en la FARC desde entonces. Yo estoy en la FARC desde el 81. En filas, ¿no? En filas. Me inicié allá como guerrillero raso. Siempre estuve haciendo todo lo que hace todo guerrillero, ¿no? Hasta cocinar. Porque usted sabe, en la guerrilla cocina todo el mundo. Este no es asunto de las mujeres. ¿No? Por turno.
por turno. ¿Y por qué el nombre de Iván Márquez? Yo no sé, francamente no fue algo pensado, ¿no? ¿No? Un compañero que había allí, que conocía yo, en la vida legal, me dijo, bueno, Iván, ¿se llama Iván usted? Caprichosamente. Sí, caprichosamente, realmente no hubo ninguna reflexión, pero Sí. pensándolo bien, sí se vio pensar en dar como digamos, en hacerle un homenaje a algunos de los luchadores que ofrendaron su vida por esta causa y tomar ese nombre. ¿Y Márquez? No, ese Márquez, no. De pronto me acomodé mucho a él por lo del Nobel, no sé, García Márquez, pero no hagamos esa ligazón, pero dada mi ¿Le gustó? afición a la obra literaria de García Márquez, puede uno llegar a pensar eso. ¿Y usted es casado? Sí, yo tuve un matrimonio del que... Cuando estaba en la vida cuando civil estaba en la vida normal. civil normal, sí. ¿Y su esposa está allá? Su esposa, No, ex. ella nunca se ligó a esto, ¿no? A la Ni lucha se armada, vivieron no. nada. ¿Y Nada. con ella tuvo hijos? Sí. ¿Cuántos? 3 hijos, hay 2 mujeres y un hombre. Que debe estar ya... Sí. A ellos les ha tocado vivir algunos viven en Colombia, ¿no? ¿No viven en Colombia? Viven en Colombia, algunos viven en Colombia, pero otra persona una hija vive en Francia. Ajá. Vivieron también en México, ¿no? Exiliados. Aquí hubo unos escándalos, la revista Semana los sacó a todos ellos, los fotografió. Estos son los hijos de Iván Márquez, estos son los hijos de Alfonso Cano, estos son los hijos de Raúl Reyes. Nosotros vimos que corrían peligro y ellos optaron más bien por irse al exterior un tiempo. Yo creo que ya, como están las cosas, se están generando las condiciones para el retorno, no solamente de estos muchachos, de estos jóvenes, sino de mucha gente que en Colombia tuvo que salir. ¿Y usted ¿no? cuánto hace que no los ve? Bueno, la verdad es que cuando estuve en La Habana, allí nos mirábamos con cierta periodicidad. Ellos fueron a La Habana. Por supuesto, fueron a La Habana. Estuvieron ahí. ¿Cuántos años tiene el mayor? Ya a mí no me pregunte eso, que tengo una memoria muy mala para ¿Pero eso. usted es abuelo? Abuelo, sí, No, señor. sí. Sí. ¿Y cuántos nietos tiene? A ver, de eso sí le puedo decir. Soy 4 veces abuelo. ¿no? ¿Y cuántos tienen los bebés? Bueno, esos bebés, yo creo que el mayorcito debe tener como 10 años. No. 10 años, sí. Ya. Sí. De ella. Y hay otro que tiene como 15. Sus 3 hijos se casaron. Sí. ¿Y los 3 tienen hijos? Sí. No. Sí, los 3, exactamente los 3. Niñas y niños. Así es. ¿Y los conoce? Sí, niñas no, todos son niños. ¿En todos niños? Todos niños. ¿Y los conoce? Los conozco, Y sí. le dicen abuelo. Por supuesto, ¿no? ¿Y qué hace un abuelo? No, y a mí pasar feliz, ¿no? Disfrutar, meterse en el mundo de los niños, qué cosa más hermosa, ¿no? Y sobre todo se burlan del abuelo porque no pronuncia bien el francés o porque otra cosa, ¿no? Hubo uno que en estos días me escribió una nota y me dice anciano, tal cosa. Imagina que bueno. Ellos no viven aquí, ¿o sí? Algunos sí. Sí. Bueno, esta es una mini biografía de Iván Márquez. Ya que lo conocemos casi en detalle, pues muy rápidamente. Ahora sí hablamos de lo que ocurrió hoy en Colombia, que es la primera entrega de armas de las FARC para iniciar ya el proceso de desarme total. En un minuto regresamos. Hoy se produjo en Colombia la primera entrega que estaba programada de armas de las FARC al Estado. ¿Cómo fue eso? Bueno, Yamid, voy a tratar de hacer un poco de pedagogía de paz a través suyo, al país, a los colombianos.
como usted sabe, hemos firmado unos protocolos para la dejación de las armas. Y hay unos cronogramas. Esos cronogramas llegaron. Lo que ocurre es que no ha habido cumplimiento pleno de compromisos. Estos compromisos son recíprocos. Obligan al gobierno y obligan a la guerrilla. Existe cierta tendencia de pensar que es la guerrilla la que debe cumplir. Pero ocurre que aquí este acuerdo final lo hemos construido entre dos partes, con testigos, con garantes internacionales. Gran papel jugó aquí el gobierno de Cuba, el general de ejército Raúl Castro, su hermano Fidel cuando estaba vivo, el país, el reino de Noruega, un papel importantísimo. Nos acompañaron en todas esas largas sesiones que tuvimos en La Habana. Bueno, 5 años de trabajo. Ahí estuvieron ellos presentes. Pero ¿cómo fue? Y también fue muy valiosa la participación de los países acompañantes. Venezuela con Chávez. Si no hubiese sido por Chávez, Yamil, le quiero decir esto, habría sido muy difícil que nosotros hubiésemos podido. Pero ¿cómo fue iniciar esa conversación? las armas? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue eso? Bueno, esto se dio al interior de la Comisión de Implementación. Que el país sepa esto. La Comisión de Implementación está integrada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro del Postconflicto, Rafael Pardo Rueda, y por Sergio Jaramillo. Del lado de la FARC estamos Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez. Tuvimos una reunión con el mecanismo de monitoreo y verificación. Usted sabe que ese mecanismo es tripartito, así fue integrado por Naciones Unidas a través de una resolución para hacer este seguimiento y verificación al proceso de paz de Colombia. Muy importante la presencia en especial de Naciones Unidas. Es la primera vez que Naciones Unidas acepta que se conforme un mecanismo tripartito. Esas verificaciones las asumía siempre en los procesos de paz Naciones Unidas. Ahora estamos Naciones Unidas, pero a través de la CELAC, claro, hay algunos españoles por ahí, tengo entendido, están, es decir, son integrantes del mecanismo latinoamericano fundamentalmente. Están el gobierno y están las FARC. Se pregunta también el país cuántas y qué tipo de armas tienen las FARC, de qué alcance, de qué capacidad. Bueno, la FARC tiene todo tipo de armas, ¿no? Armas de asalto, tiene artillería pesada, explosivos, que es la artillería de las FARC. Nosotros alcanzamos a tener fábricas de cohetes, por supuesto. En algunos bloques logramos experimentar incluso cohetes de 2 tiempos, ¿no? Que antes de iniciar el diálogo se estaba perfeccionando, porque era una suerte de cohetes bobos que no hacían seguimiento al objetivo, sino que alcanzaban cierta altura y detonaban, causando tal vez un poco de sorpresa en los pilotos de la Fuerza Aérea. No eran precisos, pero se estaba trabajando en buscarles un mecanismo que le diera precisión con relación al objetivo, ¿no? Entonces existen también ese tipo de armas. Son cosas que se deben valorar, ¿no? Porque no se tienen en cuenta. Ahí también entran este tipo de armamento. Durante la última... Perdón que le interrumpa, es que el tiempo se agotó. Entonces lo invito, señor Márquez, al programa de mañana para hablar ya concretamente no tanto de su trayectoria desde cuando era seminarista hasta hoy, sino de la paz y del proceso de entrega de armas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, esta entrevista primera que él concede en un estudio en televisión en Colombia, mañana segunda parte de la entrevista con Iván Márquez sobre la entrega de armas, el proceso que ya comenzó. Vienen enseguida las noticias del día en emisión central del Noticiero CN.